Oh, me encanta el 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El huir y esconderse es algo que lo hacemos todos. Uno diría, viste Jonás, es bien rebelde. Quiero decirle que hoy en día nosotros, usted y yo, muchas veces huimos y nos escondemos de la presencia de Dios. Para no hablar del tema que vamos a tratar, guardando rencor. Porque también el de que estaba huyendo, de confrontar con los que no quieren hablar. Y eso lo hacemos nosotros. Vamos caminando de frente y vemos que por allá viene el que como que no nos queda muy bien, o con el que tuvo una diferencia y me paso para otro lado. Pero somos cristianos e hicimos el devocional en la mañana. Porque es que todavía acaba de orar. O sea, que usted y yo guardemos rencor, esto no es un sentimiento ajeno para las personas que están entre comillas seculares del mundo. Eso aplica para usted y para mí, que somos cristianos. Él huía y se escondía de enfrentar situaciones en las que tiene que decir: mira, yo quiero hablar contigo, no quiero guardar más esa situación, este rencor. Él les tenía rabia a los de Siria. Pero vuelvo y le digo que eso tiene que ver con el tema dentro de 8 días. Entonces Dios quería que Jonás fuera a predicar por amor a quién? A Nínive, capital de Siria. Dios no quiere que nadie se pierda. Ese es el amor de Dios. Y si usted recuerda, hubo unos discípulos una vez dijeron a Jesús: oremos para que caiga fuego. ¿Y quién eran estos que no nos recibieron? Que eran los de Samaria. ¿Y saben quiénes eran los de Samaria? Eran los judíos que se mezclaron con los de Nínive. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando uno sabe qué hacían los discípulos, no querían pasar por Samaria. Los de Samaria no pasaban por Jerusalén, cogían otro camino. Lo que hacemos hoy en día algunos cuando tenemos diferencias de opinión o diferencias en alguna situación emocional, cogemos otro camino con tal de no encontrarnos. Por eso fue que no querían a la mujer samaritana, porque era una mezcla entre judíos y sirios, de allá en la capital de Nínive. Y allí, familia, es donde Dios no quiere que nadie se pierda. Y miren que a veces uno, en su lógica humana, se vuelve hasta bíblico para justificar su desobediencia, su rebeldía. ¿Cómo le respondieron los discípulos a Jesús? Con la Biblia. ¿Qué versículo le sacaron? Elías. Oremos para que caiga fuego y los consuma, como pasó en el profeta Elías. O sea, le nombraron hasta la historia del profeta Elías para pedir que su juicio humano cayera sobre esas personas que no los habían recibido. Familia, nosotros muchas veces huimos y nos escondemos de confrontar situaciones, porque guardamos rencorcito, diferencia, rabiecita en el corazón. Pero somos cristianos, oramos como pasó con el profeta Jonás. Seguimos aquí. A él no les caía bien los sirios, él tenía rencor, no les caía muy bien porque habían matado a sus amigos de él. Entonces, al conocer los atributos de Dios, que él era bueno, por eso en el 4 ya nos demuestra por qué él les dijo en el capítulo 4: es que usted era bueno. Por eso me da rabia, porque ¿qué quería Jonás? Que los sirios fueran ¿qué? Exterminados como los otros pueblos. Jonás conocía la soberanía de Dios. Entonces Jonás huye de la voluntad de Dios, y a nosotros Dios nos dice muchas veces: perdone, porque perdonar es voluntad de Dios. ¿Perdonar es voluntad de Dios? Claro, eso está en el plan de Dios. Y nosotros huimos de ese sentimiento. ¿Qué estamos haciendo? Lo mismo que hizo Jonás. Lo mismo que hicieron los discípulos en el Nuevo Testamento de Mateo, que lo vamos a ver dentro de 8 días. Nos volvemos bíblicos y sacamos nuestras justificaciones para pedir que el fuego de Dios caiga y consuma a los que están en contra de nosotros. Ahí nos volvemos hasta bíblicos. ¿Qué más hizo Jonás? Note que él pagó hasta su pasaje con tal de huir del propósito de Dios. Él pagó hasta el pasaje. Así hacemos nosotros muchas veces. Tratamos de escapar del plan de Dios. Y él huye y trata de esconderse como hacemos nosotros. Eso es común.
Nos enredamos en ocupaciones, nos escondemos de tantos quehaceres, de planes, de sueños, y es que tengo mucho trabajo, que no se alinean al propósito de Dios, porque el propósito de Dios, hay una serie de cosas que el Señor te pide que son muy sencillas. Oren, lean la Biblia, ayunen, congréguense. Eso se resume en la vida cristiana. Pero usted se enreda un poco en cosas y hasta paga. Paga porque Él pagó su pasaje con tal de huir de la presencia de Dios. Y usted se ocupa un poco de cosas que huye, a la final está huyendo y escondiéndose del plan y del propósito divino que es. Que usted lo busque. Crónicas 20:11, si no estoy mal, o 11:20 dice: no os engañéis, Dios los escogió para que quemen fuego delante de mí, para que se rinden a oración. Entonces nosotros invertimos tiempo, invertimos hasta recursos en las cuales Dios no nos envió. Y muchas veces huimos del llamado glorioso que Dios tiene sobre nosotros. Ese es el primer punto sobre estos dos versículos que están aquí en Jonás. Quiero tocar otro punto bien interesante. Hay situaciones, tempestades que son permitidas por Dios. En este caso, esta tempestad, ¿quién la levantó? Dios. Ustedes recuerdan la tempestad que se levantó cuando Jesús iba a donde el endemoniado Gadareno, que una vez les enseñé eso. ¿Quién levantó esa tempestad? No, el enemigo. Porque no quería, Satanás no quería que Jesús llegara a hacer una liberación en Decápolis, y por eso él reprendió esa tempestad. Lógicamente la levantó el enemigo con el permiso de Dios, porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios, ¿no? Pero nació fue en el corazón de Satanás. En cambio, esa tormenta nació en el corazón ¿de quién? De Dios. Porque dice, vamos a volverlo a leer allí, en el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Familia, a veces Dios va a permitir tempestades en tu vida, que sientas que se te parte el matrimonio, que se te parte la nave, que se te parte el trabajo, que se te parte la salud, para que endereces la dirección a la que Dios te quiere llevar. Porque uno muchas veces se va distrayendo en tantas cosas, y ustedes me han escuchado muchas veces, y esto lo dije hace 8 días y esto lo digo siempre con libertad. Dígale a usted que tiene una amenaza de cáncer, tenga el hijo en la clínica, quédese sin trabajo. Normalmente, ¿qué hacemos los seres humanos? Nos volvemos más espirituales. Nos volvemos más espirituales, desafortunadamente. Y a veces Dios permite que tempestades nos azoten, levantadas por Él, para direccionarte otra vez el rumbo al que tú fuiste llamado, y que tus planes se ajusten al propósito de Dios. A veces hay puertas que se tendrán que cerrar, puertas que se cierran para que se abran las de Dios. Y uno como ora: Señor, abre puertas, abre puertas, abre puertas. Y uno siente que se están encerrando. Y tú uno hace como una se enoja. Pero yo ayuno, yo busco, pastor, pero mire. Y Dios dice: es que las tengo que cerrar. Tengo que permitir que te saquen del empleo, tengo que permitir que tengas esa situación en tu cuerpo, tengo que permitir que pase esto. ¿Para qué? Para que ajustes la dirección de tu barca a mi plan. Entonces, oramos mal. Dios, ábreme puertas. Y dice: pero en este momento tiene un poco de puertas que antes yo las tengo que cerrar ahorita en tu vida. Entonces, cuando venga la tempestad,